El movimiento del oficial fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Un solo golpe, una patada brutal, y ella cayó hacia atrás contra un banco de madera. El sonido resonó por toda la sala del tribunal, un eco seco de humillación y poder. Por un instante, el mundo se detuvo. Los presentes miraron, algunos sorprendidos, otros fingiendo no ver. Nadie dijo una palabra, nadie intervino. Y allí, entre el eco del dolor y el silencio del miedo, comenzó una historia que no era solo suya, sino la historia de miles que han sentido el peso del racismo en los lugares donde la justicia debería habitar. Daniel Carter nunca imaginó que aquel día marcaría su destino. Era una mañana tranquila, el tipo de día que prometía rutina, no tragedia. Caminó hacia la corte con su carpeta de documentos, el sonido de sus tacones acompasando sus pensamientos. Había trabajado durante años dentro del sistema de justicia, creyendo que el respeto y la ley podían coexistir. Pero ese día, algo en el aire era distinto, pesado, como si la sala misma presintiera lo que estaba por ocurrir. El tribunal estaba lleno. Abogados revisaban papeles, oficiales hablaban entre ellos, y el murmullo general se mezclaba con el olor a café viejo. Daniel buscó su asiento en silencio. No llevaba uniforme ese día, solo un traje formal oscuro, discreto pero elegante. Para todos los presentes, era una mujer más entre los asistentes, invisible, común, y sin embargo, pronto todos sabrían quién era en realidad. Mientras esperaba que iniciara la audiencia, un oficial blanco se movía entre las filas con aire de superioridad. Miraba a cada persona como si buscara un error, un motivo para ejercer su poder. Cuando pasó junto a Daniel, su mirada se detuvo. No fue una simple observación, fue una inspección cargada de prejuicio. Ella levantó la vista apenas un segundo, suficiente para notar el gesto de desprecio en su rostro. No imaginaba que, en cuestión de minutos, esa mirada se transformaría en violencia, y que aquel pequeño instante, insignificante en apariencia, se convertiría en el punto de quiebre que cambiaría la historia de ambos para siempre. El movimiento fue tan repentino que Daniel apenas tuvo tiempo de entenderlo. El oficial levantó la pierna y la golpeó con una patada seca en la pierna, arrojándola contra el banco con fuerza. El ruido del impacto rompió el murmullo del tribunal como un trueno. Por un segundo, nadie respiró. Daniel sintió un ardor intenso recorrerle el cuerpo, pero lo que más dolía no era el golpe, era la humillación. La rabia subió por su pecho como un fuego contenido. Miró a su alrededor buscando alguna señal de apoyo, una palabra, una mirada solidaria. Nada, solo silencio. Un silencio cobarde, lleno de miedo o de indiferencia. El oficial la observó con una sonrisa de superioridad. «Ten cuidado por donde caminas», murmuró con desprecio, aunque su tono fue más una amenaza que una advertencia. Nadie lo reprendió. Nadie intervino. Su uniforme era su escudo. Daniel respiró hondo y se incorporó con dignidad. El dolor físico era soportable, pero el emocional era otra historia. Durante años, había creído que el sistema podía cambiar desde dentro, que el esfuerzo, la preparación y el mérito podrían vencer al prejuicio. Pero en ese momento comprendió que para muchos, su color de piel todavía era lo único que veían. El juez aún no había entrado. Los asistentes bajaron la mirada. La vergüenza ajena flotaba en el aire, pero nadie se movía. Daniel se sentó, fingiendo calma, aunque por dentro temblaba de ira. El oficial, creyéndose victorioso, permaneció de pie, con los brazos cruzados, vigilándola como si su presencia fuera una ofensa. Minutos después, cuando el juez entró y la audiencia comenzó, el oficial seguía allí, en el fondo de la sala, mirándola con desdén. Daniel tomó notas con serenidad, pero su mente ya no estaba en el caso. Algo había cambiado dentro de ella. Ya no era una simple abogada o asistente, era una mujer decidida a no dejar pasar el abuso, a enfrentarlo con el poder que sabía que tenía
aunque aún no lo hubiera mostrado. Lo que ese hombre no sabía era que, en pocas horas, su mundo daría un giro que jamás olvidaría. La sesión terminó abruptamente. El juez anunció un receso y todos comenzaron a moverse. Daniel recogió sus papeles, dispuesta a salir sin decir palabra, pero el oficial volvió a interponerse en su camino. «¿A dónde crees que vas?», dijo con voz alta, burlona, para que todos escucharan. Algunas cabezas se giraron. El ambiente se tensó. Daniel sintió el temblor del enojo, pero no bajó la mirada. El hombre se acercó aún más, inclinándose hacia ella con una sonrisa sarcástica. «Las personas como tú deberían saber quién manda aquí», murmuró. Y entonces una voz desde el fondo rompió el silencio. «Jefa Carter, la esperan en la oficina del juez». El rostro del oficial se transformó. La sonrisa desapareció. Un susurro recorrió la sala. «¿Jefa?», dijo Jefa. Los murmullos se hicieron más fuertes. Daniel se mantuvo inmóvil, mirándolo directamente a los ojos. «Sí», dijo al fin con calma, «soy tu nueva jefa de policía». El impacto fue inmediato. El color abandonó su rostro. Dio un paso atrás como si el suelo se le abriera. Todos miraban, algunos con sorpresa, otros con vergüenza ajena. En ese instante, el poder cambió de manos. Lo que comenzó como una agresión se convirtió en una lección pública. Daniel no necesitó gritar ni humillarlo. La verdad por sí sola lo destruyó. El resto del día fue un desfile de silencios. Nadie se atrevió a comentar lo sucedido, pero todos lo sabían. En cuestión de horas, la historia había recorrido todo el edificio. Daniel caminó por los pasillos con la cabeza en alto. No buscaba venganza, solo respeto. Su simple presencia, vestida con el uniforme de jefa, bastaba para enviar un mensaje más poderoso que cualquier discurso. El oficial fue suspendido de inmediato, pero para ella, eso no era lo importante. Lo importante era el precedente. Durante años, había creído que el cambio era una cuestión de leyes, de reformas, de tiempo. Pero ese día entendió que el cambio empieza en los actos individuales, en la valentía de no dejar pasar el abuso. Sin embargo, el dolor no desapareció. El golpe, la humillación, la impotencia de haber sido tratada como menos, seguían ahí, grabados en su memoria, porque su historia no era única. Era el reflejo de miles que no tuvieron cámara, ni testigos, ni título alguno que los protegiera. Y es ahí donde radica la verdadera pregunta. ¿Hasta cuándo la dignidad de una persona dependerá del uniforme que lleva puesto? Daniel lo sabía. Ella tuvo la suerte, o el poder, de que su verdad se hiciera pública. Pero muchos otros no lo logran. Por eso, cada lágrima, cada historia silenciada, merece ser contada. Porque el racismo no siempre grita. A veces golpea, a veces humilla, y a veces se esconde detrás de una sonrisa. Y solo cuando lo enfrentamos, sin miedo, puede comenzar a desmoronarse.